Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, hoy día, Bien, Carolina, bien aquí dentro de lo que se puede decir bien, ¿no? Porque de alguna manera, aun cuando en Francia ya no estamos confinados, seguimos, digamos, entre comillas, con una restricción a nuestra libertad. Y yo diría que en este momento la restricción a nuestra libertad está dada a, a este lenguaje no verbal. Estamos restringidos, toda esa cantidad de músculos que tenemos a nivel facial no se pueden expresar totalmente como cuando estamos sin mascarilla. Entonces estamos inhibidos desde el punto de vista de expresión de nuestro lenguaje no verbal. Pero por lo menos, gracias a Dios, estamos desconfinados y bueno, terminando el verano, ya pronto empezando el otoño, eh, esperando digamos, que esto se solucione. Y bueno, concerniente a nuestro tema, yo quiero darte las gracias porque realmente es un tema que a mí me apasiona mucho. La base de cerca, es una base espiritual, digamos, cómo nació esta experiencia personal. Entonces, pocas veces he podido contarla tal cual, con esa transparencia. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente cerca es una filosofía que está abierta a todo el mundo, ¿no? A todas las religiones y a todo el mundo y a todo pensamiento. Pero si me preguntas de mi experiencia personal, de cómo nació esa filosofía, cuál es la espiritualidad que lleva esta filosofía, eh, eso es algo, digamos, personal, íntimo de cerca, y por eso esto es para mí muy lindo poder contarlo, porque en general he podido hablar de estos temas en mis talleres aquí en Francia, cuando estoy cuando he estado con la gente en directo, ¿no? En contacto directo, y también lo he podido expresar cuando lancé mi perfume, por ejemplo, cuál es la raíz de esa espiritualidad que lleva la filosofía cerca. Entonces, bueno, mi historia desde ese punto de vista, tal cual, yo diría que comenzó desde pequeña. Yo nací en una familia que desde el punto de vista espiritual era muy pobre espiritualmente, ¿no? Digamos que no éramos una familia que era activa, de ir a misa, que nuestros padres nos reunieran y nos enseñaran sobre el tema. No teníamos prácticamente conexión, a excepción de mi abuela que nos preparó a mi hermana y a mí a la primera comunión, y eso fue también una etapa interesante para mí, especial. Yo quería quizás profundizar un poco más, pero no se dio la oportunidad porque me fui llevada, ¿no? Por esta presión de la vida, de que tienes que ser la primera, tienes que estudiar y estudiar, y como si lo único que uno pudiera, el único dominio, la única área que uno debería trabajar es estudiar. Entonces crecí fuertemente con un espíritu un poco de competitividad, de estudiar a fondo. Tenía muy buenas notas y, y bueno, también me gustaba estudiar, eso yo nunca lo he negado. Pero lamentablemente mi foco era eso, era estudiar, y de ahí a lo más el dominio de amistades, pero el fondo era muy orientado al resultado. Entonces yo crecí así, y así pasó el tiempo, y cuando llegué a la universidad, entonces ya a los 19 18 19 años, yo me sentía una persona como que tenía, entre comillas, como todo, me encontraba bonita, tenía súper buenas notas, me iba bien, al mismo tiempo tenía muchos amigos, eh, y bueno, aun cuando en mi corazón sentía que había un vacío, racionalmente, teóricamente, eh, yo era alguien
importante. ¿Por qué? Porque yo hacía gimnasia competitiva, gimnasia olímpica, no gimnasia artística, y en la universidad mucha gente me identificaba por la gimnasia y yo me creía además ridículamente superior porque yo daba vueltas en el aire, porque hacía ruedas sin manos y la gente no lo podía hacer. Entonces yo me sentía realmente, digamos que como en toda el área externa del ser humano, superior. Entonces, ridículamente superior, para ser más específica. Y así entonces, pero detestaba, y eso quiero destacarlo bien para las personas que lo sienten, detectaba en mí un vacío, y eso se nota cuando uno rechaza el estar solo consigo mismo. Cuando no le gusta, por ejemplo, quedarse solo en la casa. Yo me acuerdo que no me gustaba quedarme en mi pensión en Valdivia, quedarme sola o no salir o no tener nada que hacer, o el domingo lo detestaba. Entonces eso a mí me muestra hoy en día que yo tenía un vacío espiritual, que es un espacio que no estaba lleno. Y hay que tener cuidado, siempre digo yo, con los espacios que no están llenos, porque siempre se llenan de algo. Y ya esperamos que siempre sea con lo positivo, ¿no? Entonces, estando en esa situación y compitiendo, yo recuerdo que teníamos un nacional de gimnasia, yo súper ambiciosa para esa competencia, me preparé mucho, me preparé un montón, recuerdo haberme incluso racionalmente alejado de algunas amigas y alejado de mi pololo, en Chile decimos pololo, ¿no? Alejado de mi pololo de esa época, para poder consagrar más tiempo a entrenar. Y entonces entrené muy duro porque mi ambición era súper grande y quería sacar un ejercicio complicado. Bueno, cuento corto, una semana antes de ese nacional de gimnasia tuve un accidente, y ese accidente, en el cual me corté el tendón de Aquiles, se deshilachó mi tendón, la cirugía fue súper complicada, tuve rechazo a la sutura. El tema es que por todo un montón de razones tuve que quedar muchos meses en cama, prácticamente 5 o 6 meses, fue mucho tiempo que tuve que pasar en reposo. Y entonces verme de un día para otro, de regreso a mi casa, porque yo estudiaba en una ciudad grande, e irme al pueblo donde yo vivía, digamos, a la ciudad más pequeña donde yo vivía, en la casa de mis padres, quedarme en la casa de mis padres, alejarme de todo ese mundo que yo llevaba en la universidad, y verme ahí en cama todos los días, y que los días pasaban, fue muy duro para mí, porque a los 19 años sentí en mi corazón: yo ya no soy nadie, ya no tengo nada por qué ser amada. Y eso yo siempre digo: atención los padres, cuando ustedes felicitan tan fuertemente a un niño porque tiene buenas notas, y se enojan y le alejan el amor cuando les va mal. Eso no tiene nada que ver, pero bueno, es un tema aparte. Yo sentí mucha pena porque dije: ahora sí, nadie me va a amar, y no soy nadie, porque ¿por qué me van a amar si perdí mi apariencia? Porque el doctor me dijo que prácticamente no tenía tendón, que si lograba caminar iba a andar con muleta. Entonces yo ya con todos los kilos que había bajado de peso, estaba realmente horrible. Entonces yo sentí que perdí esa apariencia, que ya no podía hacer nada, no tenía los amigos, lo que yo creía que valía en la vida, como el tener buenas notas. ¿De qué servía si repetía, entre comillas, repetía, porque no podía seguir estudiando, porque estaba en cama, ¿no? Y no podía levantarme. Entonces, sin quererlo, repetí, entre comillas, perdí todo, o sea, digamos, y aún así la clave de por lo cual yo me sentía importante, que era la gimnasia, también la perdía totalmente en ese momento. Entonces, no tenía nada. Lo que yo creía es: yo ahora no soy nadie. Y yo recuerdo haber vivido con ese dolor en mi corazón. Y recuerdo un día cuando mi madre, mi mamá pasó, y no pasó a despedirse esa mañana, y mi papá tampoco, o sea, se fueron rápido, seguramente iban atrasados. Y yo escuché a mi mamá que dice: chao Maritza, sin entrar a mi pieza, dame un beso. Y yo recuerdo que yo dije:
bueno, lo merezco, porque yo ya no soy nadie, no tiene mamá razón de amarme. Yo recuerdo esa sensación eh, de ese día que me marcó, para que vea cómo a veces cosas, detalles tan mínimos, cuando obviamente ya mi madre lo estaba haciendo de manera súper natural y se estaba yendo, o sea, normal, no alcanzó y ya todo el día mi mamá era siempre ha sido muy cariñosa conmigo, pero en ese momento yo lo tomé así, lo tomé como una demostración de que ya mi mamá no tenía por qué amarme, porque ya no tenía nada que mostrarle. Entonces eso fue algo que me marcó muy fuerte en mí, y, y a partir de ese momento yo diría que empecé a comer menos y cada vez menos, ¿no? Y nadie se daba cuenta en mi casa, nadie se daba cuenta. No, tampoco nadie me preguntó cómo te sientes sola, te sientes aburrida, es muy triste estar así, nadie, nunca nadie. Yo estaba viviendo ese infierno, entre comillas, sola ahí en mi cama, muy triste. Y, y de repente entonces, una noche, eh, o sea, perdón, una mañana, me despierto y me despierto con la sensación que en la noche eh, fui visitada por algo, por alguien, no lo sé, algo había pasado en la noche que comprender, me hizo comprender un montón de cosas. Fue como si una luz de amor me hubiera visitado. Yo lo traduje así después. Cada vez, cuando más pasa el tiempo, más trato de recordar todos esos momentos. Increíble cómo después con el tiempo empezaron a ser más claros. Pero bueno, yo sentí que una luz de amor me visitó, y me visitó, digamos, en mi corazón, ¿no? Y me hizo comprender muchas cosas, y dentro de lo que me hizo comprender, lo más importante que me hizo comprender es, mira, nada se ha quebrado en ti, eh, nada se ha caído, tú eres la misma, porque la capacidad de amar, tu perseverancia, eh, tu fuerza de voluntad, todo eso está intacto, eres la misma, nada has perdido. El resto a veces se tiene, a veces no se tiene, pero la esencia está ahí, o sea, tú eres la misma. Por lo tanto, si tú quieres volver a caminar, si tú quieres retomar tu vida, retomar tu camino, lo puedes hacer, porque lo esencial ahí en tu ser, lo esencial no se ha perdido. Entonces, esa mañana yo me desperté con una energía, wow, era yupi, qué alegría, soy la misma, es decir, nada he perdido, soy la misma, lo otro es externo, yo me puedo reconstruir a partir de quién soy. Y me quedó tan claro que tenía que reconstruirme, que tenía que desencadenar esa voluntad, a partir de esa luz de amor que yo había sentido. Y fue muy especial para mí, porque recuerdo que llamé a un tío y le pedí si tenía pesas, que me trajera pesas para fortalecer mis músculos. Pedí a la empleada que me trajera comida, que quería comer más y más, porque quería recobrar de nuevo mi cuerpo. Empecé a hacer estos ejercicios, recuerdo poner mis pies en agua bien caliente para que recuperar mi tendón. Bueno, en fin, quería realmente restablecerme, porque yo estaba tan convencida que si tenía la voluntad lo podía lograr, y que nada se había roto en mí. Fue increíble esa energía de ese día, lo tengo aquí en mi mente tan claro, desde mi cama mirando al frente donde había un espejo y diciendo, wow, soy la misma, no he perdido nada, todo está ahí. Y entonces es así como empecé un camino de reconstrucción, y me demoré prácticamente 2 años en volver a caminar totalmente bien. Después, bueno, rápidamente de ahí pasé a muletas, rápidamente de ahí seguía, tenía que caminar con tacos altos, y que ahí me empecé a acostumbrar a los tacos altos, porque mi tendón de Aquiles no podía llegar al suelo.
Y así pasó el tiempo y me di cuenta que construí mi vida a partir de una nueva manera de pensar. Y esa manera de pensar se fue afinando. Con el tiempo comprendí que eso que me había visitado, esa luz de amor, en mi religión católica se llama el Espíritu Santo, y que es amor puro, que me hizo comprender todo eso. Y yo entendí entonces que nosotros somos creados a, a partir del amor, de un amor puro, de un amor perfecto, de un amor incondicional, que, que nosotros al reconocerlo y aceptar que somos creados por amor nos da una fuerza y una energía impresionante. Y que de ahí hacia afuera, bueno, hacia afuera tenemos todo lo que es humano, lo que es carnal, nuestra apariencia, nuestro parecer, que es importante, porque el parecer es el templo de nuestra alma, es el templo de este ser, es lo que cubre a este ser. Y después, con todo eso que tenemos de nuestro ser, de talentos y habilidades, construimos nuestro hacer, y así vamos coherentemente a lo que vamos a tener, y, y así entonces vamos a llegar hasta los otros, hasta el área social. Y entonces entendí perfectamente que el valor en mí no tiene relación a lo que los otros piensan de mí, o a lo que mis amistades pensaban de mí, ni porque tienen que aplaudirme para sentir que yo estoy bien, estoy reconocida. No, sino que viene desde mí, desde esa luz que está en mí hacia los otros. Yo doy y cambió mi manera de ver las cosas. Bueno, esto es un tema muy profundo. Yo estoy escribiendo sobre esto, que es un cerca espiritual. Y desde ya, bueno, yo creo que si a algunos de ustedes le parece esto, pueden consultarme por cuando haré un curso en línea de cerca espiritual. Pero, ¿qué me quedó de conclusión de toda esta experiencia? Que nosotros nos valoramos a partir de nuestra apariencia y decimos, yo soy bonita, por ejemplo. Entonces, no, tu apariencia es bonita o es armónica, pero tú eres una persona especial. Tú eres lo que piensas, lo que sientes, esa voluntad que está dentro de ti, toda esa energía de amor con la que fuiste criado, eso tú eres. Hay personas que dicen, bueno, yo soy, no sé, soy millonario, o yo soy una persona que tiene un montón de amigos. Entonces se valora por eso y define su ser en relación a eso. Y no tiene nada que ver, porque el ser es independiente, quien tú eres es independiente de tu apariencia, de lo que hagas, de lo que tengas, de lo que piensen los otros, ¿ves? Pues, entonces, con el tiempo, lo más lindo que ha pasado en mi vida es que yo construí con esa filosofía todo lo que vino después. Es decir, yo sentía que no tenía límite, que si yo en mi corazón quería hacer algo, por ejemplo, yo soñaba con algún día ser, no sé, ejecutivo internacional, viajar, y lo logré. O sea, lo logré así. ¿Por qué? Porque lo deseo, porque pido a Dios por ello, y así el Señor me ha presentado el camino por el camino que debo seguir para lograr eso. Entonces, y así en todo aspecto. Yo soy una persona que está mucho en oración, y todo lo que construyo es siempre a partir en coherencia, a partir de ese principio, de esa luz que está en el ser, en mi ser, en esta profundidad de mi corazón. Entonces, yo creo, me siento súper afortunada en la vida, porque yo creo que todo lo que me ha ocurrido ha sido muy, muy unida a esa espiritualidad, a esa forma de ver las cosas. He sufrido, he tenido caídas,
y cada vez lo tomo igual que en gimnasia. Una caída es una oportunidad de aprender, me duele, pero no me quedo pegada en el dolor como cuando me corté el tendón. Y bueno, subo la barra de equilibrio o vuelvo a tratar de hacer el mismo ejercicio de nuevo hasta que me salga bien. Y es así la filosofía de vida que se creó en mí. Y yo recuerdo, por ejemplo, a mi esposo lo conocí en Chile, mi esposo francés, y cuando nos separamos, porque él fue solamente por 6 meses, entonces nos tuvimos que eh, separar, ¿verdad? Porque él regresó a Francia y yo estaba en Chile, entonces estábamos de novio a distancia y yo recuerdo que le decía, mira, esto es amor puro, por lo tanto Dios nos va a ayudar a encontrarnos, así que reza por tu lado, yo rezo por el mío y Dios va a ayudar a encontrarnos. Y fue impresionante, bueno, no le voy a contar todos los detalles, pero fue increíble cómo de un día para otro un headhunter me llama y me propone un trabajo que era parecido al que estaba haciendo en Chile, pero me proponían trasladarme a Francia, trabajar para América Latina y bueno, me lo dieron todo, todo. Yo quedé en ese proceso de selección y así entonces llegué a Francia y así nos casamos después con mi esposo. Entonces fue increíble, o sea, todo. Por eso es que yo les digo a ustedes con esta experiencia, Carolina, gracias por darme esa oportunidad, es esto, confíen, pídanlo, si ustedes eh, rezan, pidan las cosas y se les va a dar si lo hacen sinceramente y son perseverantes, pero si dejan a su orgullo actuar, todo se va a bloquear, porque yo recuerdo que mi esposo en algún momento cuando nos comunicábamos por teléfono, ¿cierto? Éramos novios en ese tiempo, pololos como se dice en Chile, y entonces él estaba en Francia y yo en Chile, ya habían pasado como 4 o 5 meses de esta separación cuando él tuvo que regresar de nuevo a Francia. Y entonces él me decía, bueno, tenemos que terminar nuestra relación. Yo le decía, ¿pero por qué? Y me decía, porque esto es absurdo, estamos en distancia, esto no va a funcionar. Entonces yo le preguntaba, ¿pero tú me amas? Y me decía, sí, te amo tal cual antes, siempre. Entonces yo le decía, entonces lucha por ello porque Dios va a buscar la solución. Porque si hay amor, todo se construye. Cuando hay ego, todo se destruye. Pero cuando hay amor, es construcción y positivismo. Entonces, es así, imagina que sin yo buscarlo, yo creo que si yo hubiera mandado un currículum a Francia, todas las empresas jamás habría quedado, en la empresa que quedé, jamás habría encontrado trabajo. Fue algo maravilloso. Entonces, bueno, eso es una esperanza que quiero dar a ustedes porque realmente ustedes tienen una luz de energía en su corazón, que es el amor por el cual Dios les ha creado a cada uno de ustedes. Bueno, y esa es mi experiencia entonces del punto de vista espiritual, eso que cambió mi vida, eso que fue un motor distinto para mi vida y que realmente yo con el tiempo no me había dado cuenta de que yo pensaba diferente. ¿Ah? Más tarde, cuando ya llegué al área profesional y qué sé yo, y ahí yo empecé a tomar atención a que no todos veían las cosas así. Es decir, de pensar en esta energía interna, de este amor interno desde dentro de nosotros, es una energía centrífuga que va hacia afuera. Entonces yo no lo veía, no me daba cuenta que las personas no lo veían tan así. Y bueno, yo me acuerdo que fue pasando el tiempo y de repente venía gente cuando yo trabajaba aquí en Francia a preguntarme de repente cosas, consejos, eh, me- amistades siempre me pedían consejos y qué sé yo, me empecé a dar cuenta que la forma de pensar realmente podía ayudar a los demás. Pero fue después cuando ya hice el Master Coaching aquí en Francia y más tarde cuando me di cuenta que la riqueza que yo tenía era esta experiencia que yo le acabo de contar. Esa era la riqueza más grande, la verdad es que pasó superior a ese curso que yo había hecho de coaching. Y lo que hice fue entonces estructurar esa experiencia y estructurar todos esos elementos que existían en mí, de esa visión que yo tenía en mí, y construir un esquema para poder
enseñar, para poder mostrar a la gente cómo es esto que yo comprendí, ¿no? Hace muchos años. Y lo interesante, y como tú me preguntas cómo nació Cerca, ¿no? Es que el nombre Cerca se me vino de un día para otro, ya aquí en Francia más adelante, y un día me despierto y pensando en la palabra cerca, cerca, que yo me sentía cerca de Dios y que cerca, que todo tenía que tener una visión como de cerca, es decir, que si yo quiero dar amor, comienzo a darlo cerca, primero a mí, primero a mi esposo, o sea, después a mi esposo, después a mis hijos y después al resto, no lejos. Entonces, y cuando empecé así y así empecé a después a analizar cada una de las letras de la palabra cerca y vi la relación que tenían con esa experiencia. Y por eso la letra C significa coherencia. Todo lo que hacemos tiene que ir en coherencia con quién nosotros somos, con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestra capacidad de amar, con todo lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Hacia afuera. Todo tiene que ir en coherencia para que usted sea usted mismo y no sienta que está mintiendo, que está manipulando las cosas para tener más credibilidad o para... No, siente que usted es usted mismo y eso es la coherencia. La fuerza de la coherencia se percibe, siempre se percibe. Uno se da cuenta quién está inventando y quién realmente expresa lo que es. Y eso es la apariencia, señores. Uno expresa quién es a través de su vestuario. Después, la E de estima, amor por sí mismo, ¿verdad? Y amor por los demás. Primero amor por sí mismo porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y eso está en la Biblia también. Ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, primero tienes que amarte tú. Y de ahí estás capacitado para amar al resto, ¿no? Como, así como primero tienes que dar oxígeno, si estás ahogado, sin oxígeno en un avión, tienes que primero tomar oxígeno tú, poner tú la mascarilla y luego puedes pasar la mascarilla al otro, lo mismo. Entonces, usted no puede dar lo que no tiene, ¿ah? No puede dar agua si su garrafa de agua no tiene agua, ¿sí? Entonces, y de ahí entonces esta estima, ese amor por mí mismo para poder estar preparado a amar a los otros. El respeto, parte primero por el respeto contigo mismo para poder así respetar a los otros. Hay mucho trabajo que hacer y eso lo hacemos en los talleres de cerca, las personas que siguen los talleres. Trabajamos cada una de estas letras para poder realmente liberar y estar en coherencia, estar en armonía. Compromiso, yo debo comprometerme con las cosas que tengo que hacer para hacer el cambio, ¿no? ¿Qué son los compromisos que tengo que hacer con este tiempo que tengo? Tengo yo distintos compromisos, pero esos compromisos los tengo que cumplir y para eso tengo que pasar a la A de acción, porque hay mucha gente que llega hasta hacerse el compromiso, dice, sí, en realidad yo debería estudiar inglés, sí, en realidad yo debería bajar de peso, pero no saben cómo pasar a la acción, ¿ok? Entonces, para mí fue realmente una alegría, un despertar tan grande cuando me di cuenta que cada una de las letras de la palabra cerca era además similar a los distintos idiomas. Bueno, yo hablo tres idiomas o tres idiomas y medio, porque también un poquito de portugués, un poquito de italiano, pero bien hablo tres idiomas y darme cuenta que cada una de las letras tiene relación, es igual en cada uno de los idiomas. Decir coherencia en español o decir cohérence en francés o coherence en inglés es igual C, igual comienza con la letra C. Entonces también para mí fue esto un mensaje muy especial de que ese era el nombre que le iba a dar a esa filosofía de vida que yo llevaba en mi corazón. Entonces, ¿qué importancia tiene para ti cultivar ese pilar, el de la espiritualidad? No, para mí en mi vida es la base. Yo creo que yo soy de una familia que es católica, no practicante, y no había mucha conexión con la espiritualidad, pero cuando yo viví esa experiencia, a medida que fui creciendo, eh, me fue quedando muy claro que esa conexión que yo tuve de la noche a la mañana fue espiritual. Fue espiritual y que yo creo que todo ser humano se conecta a nivel de su ser con Dios. Entonces, al darme cuenta que
que este Dios, entre comillas, vive en mí, pero en ese espacio, si yo lo acepto, es ahí donde yo puedo parecerme a Él, donde estamos de alguna manera hechos a la imagen de Dios. Y eso me habló mucho, porque me dio un montón de energía darme cuenta que es cierto que estoy llena de efectos, que hago un montón de errores, y que nos pueden pasar los accidentes, que somos lábiles, pero hay ahí ese ser que no muere, que no se va nunca. Entonces yo tengo claro que el día que vaya a morir, se me va mi parecer, mi hacer, mi tener, mis amigos, pero ahí está ese ser que va a partir conmigo. Y esa sensación a mí, para mí es una energía increíble. O sea, yo le invito a conectarse con el amor dentro del ser, a conectarse con Dios dentro de su ser, y va a ver cómo no va a andar buscando que el resto la ande amando y le ande aplaudiendo, no va a estar tan necesitada de valorización, ¿no? Porque usted va a tener la seguridad de sentirse amada y ser quien usted es, y desde ahí la misión de ir hacia los otros, de ayudar a los otros, pero sin buscar el interés de vuelta, ¿sí? Sin el mercantilismo, entre comillas, del ser humano, que todos lo tenemos. Claro, claro. Maritza, bueno, ya para terminar esta primera entrevista y cosa que también queden expectante para las próximas que vamos a realizar, eh, ¿cómo tú ligas espiritualidad con cerca? ¿A qué te refieres? ¿A cuando yo hago un coaching Cuando y tú uno vivencias tu espiritualidad a espiritualidad? partir de cerca, ¿cómo la vivencia? Puedes contarnos en el fondo uniendo espiritualidad con cerca. En mi caso, ¿Mm? yo leo la Biblia, porque mucha de la sabiduría, mira, he estudiado muchos temas en psicología, como te dije, hice un máster en coaching, pero hay montones de cosas que la he encontrado en nuestra Biblia y que voy leyendo, y cuando voy dándome cuenta que Dios se comunica, ¿verdad? En ese espacio del ser, que estamos hechos a la imagen de Dios en ese espacio del ser, para mí es lógico, porque es lo que yo entendí. Entonces yo entendí que el amor verdadero, que de calidad, viene a partir del ser. O sea, que tratar de trabajar nuestra calidad de amor, ese es nuestro objetivo. Y por eso que la gente con el amor de hoy en día, que es un poco más externo, superficial o por interés, porque no saben trabajar en el amor, entonces obviamente su amor tiene fallas y salen muy heridos y siguen necesitando más amor. Entonces, en mi caso personal, me ayuda mucho el estudiar mi espiritualidad, y en mi caso personal lo estudio a través de la Biblia, lo estudio a través de las oraciones. O sea, el simple Padre Nuestro, tú piensas en cada frase y cada letra, pero le queda a todo el mundo. Le queda a todo el mundo que a lo mejor existe un Padre que nos ama enormemente, y eso a mí me da una energía increíble. Así que no, siempre está conectado. Bueno, tengo a veces muchos clientes aquí en Francia, por ejemplo, que son ateos, y yo no le voy a empezar a hablar de Dios porque, por ejemplo, porque no creen. Pero sí, cuando se conectan con su ser, dice, sentí algo especial. Yo en mi corazón sé que es Dios, pero ellos lo van a descubrir. Cada uno tendrá un momento para descubrirlo. Yo solamente incito que el que alguna vez se sintió profundamente amado tal cual es, solamente por el hecho de existir, por esa centella que algún día se dio cuando fue creado ese espermatozoide único, y que fue creada esa centella de amor, eso lo tenemos dentro, esa capacidad de amor lo tenemos dentro, y eso es Dios. Oye, Maritza, súper interesante todo lo que tú nos estás contando. Eh, ¿Qué te parece si en una próxima entrevista profundizamos en cómo tú defines el hacer, el tener y el ser de hacer, y el ser de acuerdo a cerca? Claro, claro, o podemos ir abarcando cada uno de eso, podemos hacerlo en general y de ahí abarcar paso a paso. Sí, me parece bien, yo creo que les va a ayudar mucho a las personas, porque hoy en día, ¿qué pasa? Y es lo que yo vi cuando yo vivía en Chile, bueno, hace hartos años que no vivo allá, pero la gente estaba muy confundía ese tener con el ser. Entonces, ¿quién es esa persona? ¿Es una persona millonaria o es una persona que tiene tal tipo de auto? Entonces, o es una persona que estudia en tal colegio. Entonces, como esa persona era, valía más. Entonces, confunden ese tener, el hacer, con el ser. Entonces, cada cultura, yo diría, pues yo viví también en Estados Unidos, cada cultura como que uno nota que dónde se apoyan más para poder decir, yo soy alguien, en el fondo la gente está gritando, respétenme, soy alguien, pero lo está haciendo de mala manera.
o lo hacíamos de mala manera, a lo mejor después del confinamiento va a cambiar, porque lo hacíamos como mostrando, oye, soy alguien, mira la empresa que tengo, soy alguien, mira la casa que tengo, soy alguien, mira al nivel de educación que tengo. Entonces, cuando lo pierdes, dice la gente, no soy nadie, y por eso mucha gente se suicida, porque dice, es que yo veo todo negro, no soy nadie. Y esa fuerza es centrípeta y ahoga el ser, y esa persona lo ve negro. O sea, muchos clientes, me acuerdo que han estado en esa situación, me han dicho, es que yo veo mi vida negra, claro, porque está ahogando su ser. En cambio, ese que trabaja la calidad de amor desde el ser y trabaja entonces su visión, sus valores, para dónde, está fuerte. Y entonces esa luz de amor va hacia afuera. Entonces es una persona que ilumina, porque entonces esa luz de adentro se abre y ocupa más espacio. Entonces uno la ve de afuera, es como la mujer embarazada. Ella ya no se preocupa su apariencia, ni querer mostrar que la aplaudan, nada. Ella está dentro, con ese amor dentro de ella, que lo vive a fondo, que lo trabaja porque todos los días se conecta con su bebé, porque le habla a su bebé, lo siente. Y cuando uno habla, uno dice, pero esta mujer es más bonita ahora embarazada que antes. Y ella dice, pero si yo estoy fea, estoy gorda, no estoy ni maquillada, pero te veo más linda. No sé si le ha pasado, es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. La mirada, no sé, en todo. Sí, es como que tiene como una lozanía especial cuando una mujer, Claro, eso es lo que yo observo cuando hay una mujer embarazada, que tiene sí, un es brillo verdad. especial que no te lo da ningún otro estado. No. Y esa es la libertad de existir. ¿Mm? Con eso nos quedamos. Maritza, bueno, ¿te parece que la próxima semana sigamos con una nueva entrevista? Ni un problema, ni un problema. Mira, para mí es súper importante, mientras más gente trabaje este tema, creo que va a haber más gente feliz y que va a ir logrando esos objetivos y no se van a ahogar por tonteras externas, porque todas las cosas externas un día están, un día no están. Pero lo más importante es que uno esté intocable, adentro, en su ser. Sí. Eso. Mira, lo otro que yo te quería comentar es decirle, digamos, a quienes estén interesadas que pueden escribirnos al correo que va a aparecer en la página, donde podemos resolver preguntas, podemos incluso hacer una metodología tipo foro, donde las distintas personas puedan opinar, porque la idea es que Claro, este espacio sea interactivo. ¿Mm? súper, súper, súper. Incluso podemos hacer un grupo que realmente le interese a fondo la metodología cerca y los invitamos a ingresar a nuestro grupo privado y de ahí podemos hacer cursos más adelante de todas maneras. Me parece bien. Ok, Maritza, te mando un tremendo abrazo y nos vemos para la próxima entrevista. Besito. Bien, un abrazo y un beso grande y un beso para todos los que están conectados. Serán muchos chilenos también, me imagino.